Pero la barrera de los 20 grados en el centro de la ciudad. Está con nosotros aquí sentada la licenciada Rocío Zabaljauregui, que es la titular de la subsecretaría de la Agencia de Recaudación Municipal de la Municipalidad de Necochea. Rocío, buen día, gracias. Buenos días. Vamos Gracias a sacar por la invitación. No, para nada, un placer. Perdóname que ayer te tuve agazapando, vos estabas dando clase y yo jodiéndote. Che, Rocío, ayer en la mañana estuviste en la comisión, una comisión del Consejo Liberante de la Hacienda, informándole a los señores concejales dos temas que me parece que valen poner en valor. Cómo viene aplicándose la fórmula polinómica de actualización de las tasas municipales en una experiencia novedosa para el municipio de Necochea, que cada 3 meses, si mal no recuerdo, se actualizan el valor de las diversas tasas según una fórmula polinómica. Y por el otro lado, que ahora vamos a hablar de este tema, por el otro lado, cómo está la recaudación municipal, que no diste número, pero dijiste que no, obviamente, se está bajando porque está cayendo incluso el nivel de la actividad económica recesiva que tenemos en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y por ende aquí en Necochea, en el partido de Necochea. Pero vamos al primer tema, la fórmula polinómica. Bien. Hablando con Arturo, con el intendente de Necochea también, dice, fíjate Jorge, los números de las fórmulas polinómicas, de las tasas urbanas, que según cada tasa tiene una fórmula, para que la gente entienda, de actualización, que aprobó el Consejo Liberante el año pasado. Y fíjate cómo ha ido la inflación. Y hay un desfase entre el proceso inflacionario y la fórmula polinómica. Cada una tiene una integración, un combo de datos de cómo se actualizan. Que ya de por sí la gente por ahí dice qué cara que están. Pero si se hubiera aplicado el índice de precio al consumidor, que fue uno de los temas que cuando se debatió de qué manera actualizar las tasas municipales para poder tener operativo el municipio, hubiéramos pagado una tasa incluso más cara que hoy. Te escucho con atención este tema de la fórmula polinómica que se actualizó ahora para el último trimestre de octubre, noviembre y diciembre. A ver, te escucho. A ver. Bueno, son como varias cuestiones. A la vez. Buenos días. Sí, buen día. Primero a todos. Yo voy a tomar té. Mirá, bueno, muy bien. Sí, ayer me convocaron de la Comisión de Economía del Consejo porque existían algunas dudas respecto al funcionamiento de esta fórmula polinómica que se viene aplicando y cómo se estaba implementando la actualización de las tasas. La ordenanza fiscal impositiva, la 11.687 del 24, que es la que está vigente para el 2025, en esa ordenanza queda establecida en el artículo 55 que se faculta al Poder Ejecutivo para actualizar trimestralmente algunas de las tasas, sobre todo las que componen lo que se conoce como la tasa urbana, que está compuesta por 6 tasas, que son la tasa de servicio urbano, la tasa de alumbrado público, la tasa por servicio sanitario, la tasa de gestión ambiental, de fortalecimiento, promoción y prevención de la salud y la tasa solidaria de prevención y protección ciudadana. Bien. Aparte de la tasa por servicio rural. Ahí en ese artículo de la fiscal impositiva lo que se establece son 5 fórmulas polinómicas. Distintas. Bien. Una fórmula polinómica, por ejemplo, actualiza la tasa por servicio urbano, la tasa por servicio sanitario y la tasa solidaria de prevención y protección ciudadana, que lo que hace es establece algunos ítems que forman parte del costo y en función de la variación de los precios de esos y la ponderación que tiene el costo final, se actualiza. Exacto. Vamos a agregar un datito de color nada más. Por ejemplo, cada vez que se retoca el valor de los salarios municipales, esas tasas, no todas, se corre el valor para tomar una referencia cada vez que se sienta en la paritaria. Por ejemplo, en esta tasa es un 50% del sueldo, o sea que está tomado el valor municipal, el valor del módulo, del escalafón municipal. Bien. Aumenta, no sé, un 10%, bueno, el 50% conforma parte del costo, así que el 5% se pasa a la práctica, el aumento de la tasa. Bien. Exacto. Y en ese 5% ponderado por el peso, digamos, que tenga, digamos, no es directo. No es directo. Y tienen otros ítems, por ejemplo, volvemos al tema de los salarios. La tasa por la hectárea, como se dice, por tasa ejemplo, rural. La tasa por servicios, esta primer polinómica está compuesta por 50% del valor del módulo de escalafón municipal, 40% en la variación de combustible y un 10% del costo se establece que es el precio del hormigón de acuerdo a el índice de precios mayorista que publica el INDEC. Exactamente, bien. Después, por ejemplo, tenés la tasa para el alumbrado público que está establecido en cuanto a la variación de el valor del kilowatt de la tasa de alumbrado público que publica OSEBA, que para la región atlántica, que es el que se le factura a la municipalidad. Exactamente. Esa es cómo se arma la polinómica. Pero si uno ve el índice de precio al consumidor
Antes de avanzar con esta pregunta que quiero hacerte, este comentario también. La tasa a la hectárea, tasa de servicios rurales, como se dice, la composición, ahí gravita mucho más el tema del combustible, por ejemplo. Por ejemplo, en la tasa es lo que se establece como la polinómica 3 en el artículo 55, que, o sea, también esto es información pública, digamos, cualquiera puede acceder a eso. Es un 40% el valor del módulo del escalafón municipal, un 40% de la variación del combustible y un 10% de la variación del precio de las cubiertas y otro 10% de la variación del precio de los repuestos automotores. Estos dos indicadores se toman del índice de precios mayorista que publica el INDEC. Exactamente. Lo que vi, vos me corregís, Rocío, es que uno ve el proceso inflacionario del actual ejercicio, enero, hasta, bueno, ahora no conocemos todavía lo de septiembre, pues se conoce a mitad de mes, sí, hasta agosto inclusive, tenemos un porcentaje del índice de precio al consumidor que si uno compara con las polinómicas, tomemos una al azar, un promedio, hay un desfase, si hubiéramos aplicado el índice de precio al consumidor, se hubiera obtenido un valor más caro de la tasa que hoy está cobrando el promedio que tenemos en Necochea, que ya de por sí la gente por ahí lo observa también. A ver, primero déjame hacerte un paréntesis, nada, porque me parece que es importante para dar la discusión como ponernos todos de acuerdo en algunos conceptos, ¿no? Primero, que las tasas que se cobra en la municipalidad están correlacionadas con la prestación de un servicio concreto, ¿no? Bien. Por lo cual el tributo que es obligatorio tiene la característica que tiene la contraprestación de un servicio. Lo que hace la función polinómica, digamos, ya en general cualquier función polinómica, es esto, tomar una representación matemática que se glosa en monomios o en ítems, digamos, donde se toma un costo aplicado por el porcentaje de variación del precio de ese costo por el peso que tiene en el presupuesto final de ese servicio. Eso por un lado. En cuanto a lo que es la inflación, nos habían llegado como algunas, bueno, está en discusión y se ha dado esta discusión en cuanto a la polinómica y cuán pertinente es la polinómica para actualización de las tasas. Y en eso, en algún momento se había hablado de que los aumentos inflacionarios no estaban correlacionados con, bueno, algunas cuestiones que nos habían llegado en cuanto a discusión de las polinómicas era, primero, que había una distorsión entre la relación del costo real del servicio y el monto abonado por parte de los contribuyentes. Y por otro lado, esto, de que el aumento inflacionario no... ¿cómo era el aumento inflacionario con respecto al aumento de la polinómica? Primero, que la inflación es un índice de precios promedio, universal, tal cual, que mide la variación de los precios de los bienes y servicios de una canasta básica, que no necesariamente está relacionado con el costo, con el costo de construcción, con el costo del café, o sea, sí, por ahí está pensado en función de una canasta ponderada de los hogares. Así que eso por un lado. Y en cuanto a eso, lo que hicimos fue tomar algunos números pensados en... si hubiésemos aplicado la inflación. No si hubiésemos aplicado la inflación, porque la inflación siempre viene rezagada, ¿no? Pero ¿cuál fue la inflación acumulada de enero a... agosto? No, tomé a junio porque para tomar trimestres completos. Está bien, perfecto. El primer semestre. Porque digamos, sí, el primer semestre, que son los que hay números cerrados, en cuanto a cuánto fue el aumento de la polinómica y cuánto fue el aumento de la inflación. El aumento de la polinómica entre enero y junio, que solamente tuvo aumento en el segundo trimestre, porque el primer trimestre ya había salido como base, el aumento acumulado de la inflación entre enero y junio, de acuerdo al INDEC, es de 12,6%. ¿Y la polinómica? Y la polinómica un 5% en promedio. Tiene un desfase de 7. Un desfase o no, porque son miden cuestiones diferentes. Totalmente distintas, pero bueno, la verdad... Digamos, pero si uno toma, incluso dentro de lo que es el índice de precio del consumidor, hay distintos ítems que se pueden tomar y, por ejemplo, como va a ser educación. Educación tuvo en el primer semestre un aumento de 34,8%, de acuerdo al índice de precio del consumidor. ¿Por qué termina impactando en un 12,6%? Bueno, porque la ponderación que tiene dentro de esa canasta es menor. Digamos, lo que se considera, ¿no? Que pasa lo mismo con el valor del módulo. El valor del módulo tuvo un aumento mucho mayor durante el primer semestre que este 5 que impacta en el valor de la cuota que tuvieron los contribuyentes. Promedio, siempre estamos hablando de un promedio. El 5% es, se tomó un inmueble, digamos, acá tengo los números, se tomó un inmueble de cada una de las categorías, cuánto fue la cuota que pagó febrero y marzo, y cuál fue la cuota que pagó en abril, mayo y junio. Y la variación fue de un 5%.
Está bien. en promedio. En promedio. Vamos a decir que cuando se emiten las tasas municipales se hacen por categorías, ¿no? Es así, por secciones, categorías. Son categorías. Categorías, son varias, según la evaluación fiscal que establece el gobierno de la provincia. El caso edificado es de la A a la L, de acuerdo a la evaluación fiscal. Por antes eran menos, ahora son más, se amplía el rango, vendría a ser, para poder ser lo más justo posible. Eso es lo que se intenta hacer. El tema es ¿el sistema funciona de la polinómica? ¿Le sirve al Estado municipal bueno, ya habitualmente si te digo, mira, lo que consume el hospital, ¿alcanza con la tasa a la salud o algo parecido que está ahí ubicado dentro de las tasas urbanas? No. No, esto queda para mostrar. ¿Cuánto se recauda por la tasa? ¿Te acordás de ¿cómo es la del servicio, la de la recolección de residuos, que tiene un nombre que desapareció, creo? Que no me acuerdo. Tasa de gestión ambiental. Tasa de gestión ambiental. Lo que se recauda de tasa de gestión ambiental, ¿alcanza para pagar el servicio de recolección? No. Esto es para. Cuando vos decís, argumentás con razón. La contraprestación del servicio se condice, si lo llevas todo a la práctica, sería un monumento de dinero, ¿no? A ver, dale. Exacto, bueno, ese es el otro punto, ¿no? Que se hablaba o se planteó como uno de los argumentos en contra de la polinómica, era que había una distorsión, y leo textual de cómo lo habían planteado, distorsión en la relación entre el costo real del servicio y el monto abonado por los contribuyentes. Bueno, si vamos al caso, solamente la tasa alumbrado público, que se actualiza en función del precio del kilowatt, en el 2024, que es un ejercicio ya cerrado y ya rendido, el devengado del gasto fue de 1.122.000 pesos, 1.000 millones, más de 1.000 millones. Sí. ¿Y? La recaudación fue de 483 millones. Claro, ¿y cómo se pagó los 600 millones al medio y pico que quedan? Y eso pasa con mucho. Con muchos de los servicios. Por eso, vuelvo a preguntarte, ¿la polinómica como tal está para revisarla? Porque fue un tema, obviamente vos no sos una dirigente política, sos una técnica profesional invitada por el intendente para cubrir un área del municipio de Necochea, pero fue un debate electoral aquí en Necochea, viste que muchos hablaban de la polinómica, la vamos a desaparecer porque las tasas están caras, mucho piripipí, pero bueno, ahora se va a tratar sobre fin de año, no sé cuándo van a mandar el presupuesto y la fiscal impositiva 2026, es el momento para que aquellos que se expresan, porque es un tema que se debate en el Consejo Deliberante. ¿Sirve o no la polinómica? ¿Merece ser revisada? ¿Vale la pena? ¿Cómo estás? A ver con ese tema, a ver. Hasta ahora, esto es una opinión muy personal, digamos. Hasta ahora no he escuchado ninguna propuesta superadora de la polinómica, digamos. La polinómica es algo que se utiliza para actualizar presupuestos, digamos, no es algo novedoso del municipio, sino que es algo que se utiliza comúnmente. Bien. Bueno, el servicio de recolección de residuos se actualiza el costo que pagamos por cuadra por una polinómica que tiene como 20 años ya. Sí. De hecho, en la polinómica con la cual se actualiza la tasa de gestión ambiental, copia los ítems y porcentajes del convenio de recolección de residuos. Está el sindicato de choferes de camiones, ahí en la pasada, tiene varios componentes, que ya viene hace muchísimos años. Ya viene hace muchos años. O sea, que no hay ninguna, vos no escuchaste ninguna propuesta como... Hasta ahora no me ha llegado como para evaluar. Después uno puede revisar en cuanto a, ajustar cuáles son los costos pertinentes a uno de los servicios. En general, yo creo que uno tampoco puede copiar exactamente la polinómica de los costos de cada uno de los servicios, porque también sería muy engorroso en la aplicación. Claro, llevarlo a la práctica. Claro. Exacto, por eso se establecieron 5 polinómicas en su momento. Ya de por sí te complicó la vida y la agencia. Sí, ya tenés para divertirte, exactamente. Pero bueno, digamos, es como la idea, ir actualizando las tasas en función del aumento del costo de los servicios que se va teniendo, que siempre viene rezagado. Bien. Porque uno, ahora los datos cerraron, hace unos días, cerró choferes. Sí, el acuerdo salarial. Cerró acuerdo salarial, choferes, que impacta directamente en el aumento de la tasa de gestión ambiental. Pero nosotros cerramos la liquidación de las tasas hasta octubre, enero, noviembre, diciembre. Hasta enero no la corregís. Lo cerramos los primeros días de septiembre, hicimos la liquidación, o sea, cerramos fines de agosto, primeros días de septiembre, ya teníamos la liquidación. Para mandar a imprimir las tasas. Octubre, noviembre, diciembre, o sea, esa actualización... La perdiste. O sea, se va a actualizar recién a partir de enero de seguir con esta modalidad, pero vos el costo te aumenta desde octubre, noviembre y diciembre, bien. Aumenta el costo, que eso no lo recuperás. Recién en enero el costo está, o sea, estableces o ajustás la tasa en función del valor del costo que estás teniendo. Que se produjo. No es que compensás. Que se dio en septiembre y también capaz que lo cobras en enero.
Capaz, insisto en No, capaz. no lo cobrás, porque vos esto... Lo trasladás. Lo trasladás, Lo exacto, trasladás. recién el precio. O sea, durante estos 3 meses lo absorbe el municipio. Exactamente. Bueno, una tasa que no está grabada con una polinómica es la tasa de inspección de seguridad y higiene, que es la tasa comercial. Sí. Yo facturo, tengo un negocio X, facturo, le informo a ARBA, en este caso de la provincia de Buenos Aires, le informo al municipio y ahí se establece el valor de la tasa de inspección de seguridad y higiene. Si tengo un movimiento... ¿por qué no le contesta a esta señora decir si la podemos llamar en 10 minutitos, en 10, 15 minutos? Si yo tengo un movimiento económico muy rezagado, voy a informarle al Estado, provincial y municipal, que tengo un movimiento de 10, por ejemplo, de 10 pesos. Cuando habitualmente capaz que el año pasado tenía un movimiento de 50. ¿Por qué? Porque hay una recesión. Y ahí donde el ingreso de la tasa de inspección de seguridad y higiene es la mejor que explica cómo está la actividad comercial, por ejemplo. ¿Tenés algún dato de eso? A ver. No tengo datos, o sea, hemos venido haciendo, no tengo números ahora finitos para darte, pero a partir de julio se está viendo algún tipo de recesión, alguna caída importante, digamos, en la actividad económica. Claro. Sobre todo, por ahí no tanto en el primer semestre, pero en este último Del mitad del año, julio, claro. sí, Julio, agosto, lo vemos ahora. Sí, sí. Desde junio más o menos se viene viendo una caída importante. Bien, bueno, y ahí donde te pregunto la pregunta que es clave, que a vos que no querés nunca decir nada, pero que es, ¿cómo está la recaudación? Y ahí a partir de ahí viene cayendo un poco la cobrabilidad. De cada 10 contribuyentes, ¿cuánto están pagando? ¿5? No, ¿4? No, 50%, estamos en el 50%. Siempre estamos en el 50%. O sea, siempre estamos, el año pasado cerramos con un 57% en cuanto a lo que es edificado. Edificado, no estamos en los lotes, ahí lo sacaron los lotes. No, solamente edificado. Bien. Y este año venimos más cerca del 50 que del 57. Se cayó un poco la recaudación, un poquitito. La cobrabilidad y se nota, cayendo. y se nota. Y se nota, sí. Y se nota, exactamente, se nota. Y la gente va a los planes porque tiene la moratoria que está vigente todavía, ¿no? Sí, la moratoria está vigente hasta diciembre. ¿Se están cayendo los convenios o se sostienen? Se está cayendo la cantidad de números de convenios que se vienen haciendo. Mira. Porque, bueno, viene de la mano del periodo recesionario que estamos, digamos, ahora, de esta caída que estamos viendo en la actividad, de la caída de la cobrabilidad, un poquito, y ahí viene como todo de la mano. Qué tema, ¿no? El tema de los números. Vos estás en el mostrador de la que tiene que recaudar en nombre del Estado municipal para poder atender los servicios varios que tiene el municipio. Son muchos. Ni hablar del hospital, dice la secretaria de Hacienda. Tenemos un ente de salud y otros servicios. Una cosita así, me tiene que decir, una cosa así. Asistente me ha mandado un mensajito, Graciela Meluco, diciéndome que hoy están depositando los salarios del mes de famoso septiembre, ¿no? Sí, que sí. Ayer casi se ponen todos medio Estamos loquitos. en tiempo y forma todavía, tenemos 5 días Sí, hábiles sí, para- pero el acostumbramiento es bravo salir del acostumbramiento. Es bravo, pero Se digamos, entiende. estamos dentro de los plazos, digamos, en educación, en provincia, nunca cobramos antes del 5.º día hábil. Exacto. Sos docente. Exacto. No, Soy cobran docente el, universitario y soy docente... el 7 están cobrando los docentes de la superior. provincia de Buenos Aires. El quinto día hábil del mes. El 5.º día hábil del mes Están- cobra... La provincia de Buenos Aires, a los docentes en este caso. La municipalidad de Necochea, en este caso lo está haciendo en la jornada de hoy. Tal, pero son 48 horas que nos pusieron a todos medios nerviosos. Alertas. ¿Tenés preparada la fiscal del año que viene? Estamos trabajando en eso. ¿Van a insistir con esta polinómica? ¿O vas al debate o a la conversación para ver si hay un mejoramiento de la Yo misma? vuelvo a insistir que hasta ahora no me ha llegado ninguna propuesta mejoradora de los que hablan en contra de la polinómica, no he visto ninguna propuesta mejoradora. Algunos la quieren dar de baja, por ejemplo. ¿Y en función de qué sería? ¿Cómo financiar el Estado? Es después la otra pregunta que no te corresponde a vos responderla. Digo, cuando se establecía, si volvemos a lo que se venía trabajando anteriormente, antes de la implementación de la polinómica, era el Ejecutivo, en conjunto con el Legislativo, establecía cuál iba a ser la inflación del año próximo y en función de eso... Presunción, una presunción. Como que si uno pudiese tener más información que el mercado mismo de cómo van variando los precios. Digo, y eso en función de la inflación, creo que nada, desde el punto de vista teórico, la inflación no necesariamente refleja Los como costos operativos municipales. operativos del municipio, Sí, claro. ni como tampoco los costos de construcción, digamos. La inflación es de un índice ponderado, volvemos a decir, de Nacional. una canasta, sí, ¿Dónde van? de un área específica. Se ha nacionalizado en el último tiempo, pero de una canasta de un hogar, donde tiene en cuenta algunos ítems y Que la gente no ponderación, consume nada, que no que compra. no forman parte de los costos del municipio.
por ejemplo. Y volvemos al mismo a insistir, ¿no? Las tasas tienen una contraprestación de un servicio específico. Bien. ¿Cómo está la tasa, la última, la tasa de rural de cobrabilidad? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? No, viene... Bien. Ellos son viene de abonar. similar, sí, a años anteriores. Bien, está más o menos igual. Sí. Bueno, Rocío, a vos que te gusta tanto lo de los medios, gracias por haber venido. Que no le gusta mucho esto de... Pero bueno, me parece que es un derecho que tiene la gente también, de saber cómo está el tema. Y del manejo de los recursos municipales, que el intendente y el equipo de Hacienda que cabeza Graciela y integras vos son muy prolijos en este tema. Los temas del dinero es muy prolijo, sería imposible. Si no te sacas un bando, Graciela, del despacho, así que es muy... Y el intendente por ahí tiene otro ritmo, pero sabe muy bien y se despiertan a la madrugada para saber los ingresos que tiene cada una de las cuentas municipales. Eso lo confirmo. Gracias por haber venido hoy. No, ¿Te volvés a trabajar allá? Ahora volvemos a la agencia, sí. Exactamente. Gracias por haber venido. No, gracias a usted por recibir. Le despedimos, quedaste por ahí, a Rocío Sabaljáuregui, que es la titular de la Subsecretaría de la Agencia de Recaudación Municipal, que de vez en cuando le duelen los oídos, que es cuando llega el valor de las tasas, ¿no? ¿Viste? Cuando los oídos se ponen colorados, se dice que alguien está hablando de vos en algún